Hola, bienvenidos a nuestra nueva etapa de podcast con video. Soy Gerardo Alfonso, ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes, y en esta sección vamos a traer temas que estoy seguro que les van a interesar. Una de las preocupaciones más grandes que tenemos cuando ejecutamos un proyecto, sobre todo los de misión crítica, es tener éxito. ¿Y qué significa tener éxito? Terminar el proyecto en el tiempo pactado, en el presupuesto acordado y que se llegue a lo que el cliente esperaba. Un estudio de la Universidad de La Rioja con la Universidad Católica de Colombia para nuestro país nos dice que el 30% de los proyectos no se realizan. El 60% presenta problemas de retrasos o sobrecostos y solo el 10% tienen éxito. Por esta razón, hemos invitado al ingeniero Néstor Hugo Salinas, con una experiencia de más de 25 años en el sector de las aplicaciones de misión crítica, sobre todo data centers. Trabajó con Vertiv, antes era Emerson Electric, en el área de misión crítica, y los últimos 16 años estuvo con APC, hoy Schneider Electric, no solo en Colombia, sino en Europa, ayudando a que los clientes tuvieran éxito en sus proyectos gracias al comisionamiento. Bienvenido, Néstor Hugo. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a compartir en este espacio. Muy contento de estar por acá en Ingenial, Gerardo. Hugo, para muchos de nosotros, comisionamiento eso es como hablarnos en chino. En palabras no tan técnicas, ¿qué es el comisionamiento? Bueno, Gerardo, realmente la definición de comisionamiento, tú lo has dicho, debería ser sencilla, ¿sí? Pero realmente no lo es. Yo comenzaría, Gerardo, por explicar que hay unos antecedentes detrás del tema de comisionamiento y te los voy a resumir. Eh, Todo comienza hacia el año 1970, cuando se hizo una investigación acerca de lo que tú mencionas, por qué los proyectos no se logran terminar, no se logran entregar de acuerdo a lo que fue planeado y diseñado. Esa investigación arrojó pues, datos muy interesantes. Uno de ellos es que de 70 proyectos que mostraron, solamente uno, Gerardo, de 70, solamente uno Wow, solo uno. cumplía, sí, así es, de 70, Hijo. cumplía con las especificaciones con que fue diseñado y concebido por el propietario. Así que eso generó, pues, de alguna manera, una alerta, un mensaje de alerta pues, en el desarrollo de los proyectos constructivos, Por Gerardo. supuesto. Y entonces comenzaron a indagar, Gerardo, qué era lo que pasaba, porque era tan difícil que cuando se entregaban los proyectos, pues no se lograra llegar o pues finalmente o felizmente entregar como se habían concebido. Hubo una lluvia de ideas, unas encuestas y demás, y se enumeraron las razones por las cuales. La primera razón por la cual no se logra entregar los proyectos como se debieron haber entregado tiene que ver, Gerardo, con eh, las pocas o la pobre definición de los proyectos. Entonces, La cuestión arranca desde el comienzo. sí, desde el comienzo. Digamos que por naturaleza los proyectos tienen una fase de iniciación donde existe una necesidad claramente de por qué el proyecto debe existir. Entonces, si esa necesidad de alguna manera no se expresa, no se plasma en un papel, ¿sí? Con un alcance definido, con un tiempo definido, pues ahí se identificó que era el primer digamos, problema. Em, la segunda razón, Gerardo, es que los proyectos, cuando entraban en operación, la gente que los operaba no tenía idea de qué era lo que estaban operando. O sea, aún más perdidos. Más perdidas, porque finalmente el equipo de operación de los edificios haz de cuenta, recibes un auto sin un manual de instrucciones. Entonces, vas a intentar pilotear una nave, un auto, pero no sabes cómo se opera, cómo va hacia adelante, cómo va hacia atrás.
Entonces la investigación arrojó que de esos 70 proyectos, los 69 fallidos coincidían todos en que las personas de operación nunca recibieron No, entrenamiento. no hubo esa transferencia de conocimiento. No, no, Gerardo. Esa fue la segunda, O sea, el digamos, comisionamiento lo que nos va a ayudar es a que estén bien definidas esas bases de diseño del propietario para que al final el proyecto sea lo que se soñó. lo que se soñó, Gerardo. Y en los términos colombianos, aquí en Colombia hablamos mucho de interventoría, pero me parece que no es lo mismo. No, ¿Cuáles son las diferencias comisionamiento e interventoría? claro que sí, Gerardo. Discúlpame, me devuelvo a la primera pregunta que me hiciste del comisionamiento. Estaba en la idea de definir el comisionamiento. El comisionamiento tiene dos funciones principales, Gerardo, y aplica para la industria, para los edificios y para muchas actividades constructivas. El primero es asegurar que los bienes que se entregan al propietario del edificio, al propietario del facility, cumplen con los requerimientos técnicos mínimos exigidos, ¿sí? Exigidos en la fase de diseño del proyecto. Esa es la primordial función. Ok. La segunda función, Gerardo, es que los sistemas que se entregan en un edificio comisionado deben cumplir con unos requerimientos mínimos de performance. ¿De performance basados en qué? En unas comparaciones de desempeño energético, en unas comparaciones de, digamos, huella de carbono, limitados, digámoslo así, en el tiempo. Que hoy es muy importante con el cambio climático que estamos experimentando. Correcto. Y un tercer requerimiento es que los sistemas que se comisionan se deben entregar configurados y seteados de acuerdo a las necesidades del proyecto. O sea, que las máquinas y todos los elementos estén acordes al sitio de instalación. Correcto, correcto, Ok. Gerardo. Entonces, esas tres variables hacen que, más bien, los proyectos que son exitosos rara vez o cumplen con esas tres variables. El O 69, sea, si yo comisiono, voy a mitigar el riesgo, voy a casi garantizar que eso sí va a funcionar. digamos que eso que es dejarle menos chance a las probabilidades de la vida, Gerardo. Y al compararlo con la interventoría, porque la interventoría no está en todo, solo Una haga lo que partecita. dice el contrato y se acabó. Correcto, Gerardo. Finalmente, el comisionamiento lo que ayuda, Gerardo, es a facilitar la entrega, ¿sí?, de los edificios o de las plantas industriales a que sea una buena entrega, ¿sí?, a que el propietario quien recibe ese edificio que ya está comisionado, pues tenga la certeza que todos sus sistemas, así como el edificio, fueron, digamos, desde el diseño, la planeación, la construcción, inclusive más allá, la operación y la ocupación del edificio siguen un proceso, digámoslo así, de calidad que garantiza que se van a encontrar los requerimientos del cliente. Eso es como la definición Y a clásica nivel, a del... nivel global, a nivel mundial, ¿qué entidades han sacado guías, lineamientos, normatividad sobre comisionamiento? A nivel mundial, Gerardo. También históricamente la industria naval es la que ha llevado la batuta en eso y el ejemplo más sencillo de los submarinos, ningún submarino del mundo se sumerge si no ha sido testeado antes. Es decir, no se hace un muestreo estadístico como se hace en la industria de los automóviles, donde se prueba un prototipo y se sacan miles de productos Ah, similares. En la industria naval, los submarinos se prueban uno a uno. Entonces, eso o es sea, un... nadie se va a meter a No, submarinos si no ha sido no. aprobado Entonces, para ver si hay implosión o no. no, exacto. El Ok. comisionamiento en la industria le debe mucho nuevamente a la industria naval, porque básicamente ese requerimiento crítico se pone en juego las personas, la vida de las personas. Le enseñó a otras industrias que todo lo que construyas, todos los proyectos que se van a entregar deben ser testeados, medidos, verificados y documentados, Gerardo. Esa es la tríada, el triángulo que caracteriza el comisionamiento. Así que estábamos hablando de qué entidades, la industria como tal ha impuesto eso en la industria naval. Hoy en día, pues las sociedades de ingenieros como la sociedad de ASRAE, digámoslo así, Ok. ha desarrollado, Gerardo, unas guías muy interesantes y de hecho un estándar. Hoy en día tenemos el estándar 202 del 2018,
ese estándar junto con el guideline al 0 del 2019 son los principios básicos en el proceso de conocimiento para edificios. O sea, los que quieran aprender es ir a ASRAE, pueden consultarlo, pueden comprar estos documentos en línea, ¿verdad? Sí, Gerardo, y quisiera interrumpirte solo. Gerardo, la pregunta que casi siempre haces es, bueno, ¿y qué se comisiona en los Sí, edificios? o sea, etapas, ¿cómo funciona esto? Correcto. O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo arranco? ¿Cuándo arranco? ¿Cuándo debería yo contratar mi agente comisionador? Son muchas preguntas, Gerardo. Comenzaré por eso. ¿Qué se comisiona en el edificio? Usualmente se comisionan los sistemas considerados dinámicos. Ejemplo, los sistemas HVAC, aire acondicionado, refrigeración y demás. Los sistemas de iluminación, los sistemas eléctricos, sistemas de tuberías, de aguas, de fontanería y demás. ¿Por qué se dicen dinámicos? Porque son sistemas que son sujetos a procesos de instalación, configuración, operación y sobre todo manipulación por parte de seres humanos. Se llama procesos dinámicos. ¿Y en ese proceso qué arranca? O sea, ¿qué es lo primero que hace? ¿Cuáles son esas etapas de comisionamiento? Correcto. El comisionamiento ataca transversalmente las etapas o fases de un proyecto de ingeniería, Gerardo. Entonces, claramente en un proyecto de ingeniería identificadas 5 fases de iniciación, planeación, ejecución, control, calidad y cierre del proyecto. El comisionamiento debe atacar transversalmente todas las fases. O sea, desde el inicio debo tener el inicio. Mi equipo comisionador arrancando. Sí, correcto. Entonces, el equipo comisionador, Gerardo, usualmente es contratado en la fase de iniciación del proyecto. ¿Qué hace? Nada que ver con la intervención. Nada que ver, Gerardo. Y que al final del día, ¿qué hace un agente comisionador? El agente comisionador son, porque es un equipo, los ojos del cliente en el proyecto. ¿Por qué? Porque el agente comisionador se supone, Gerardo, que tiene cualidades excepcionales de ingeniería. Es decir, son personas usualmente con mucha experiencia y que tienen, digámoslo así, el conocimiento para poder advertir, predecir, influenciar los mismos diseños de las instalaciones para que el cliente sepa que hay alguien cuidando sus intereses. Al final se trata de eso. O sea, es tener un experto con conocimiento no solo teórico, sino práctico, que nos va a estar colaborando en el equipo. En las aplicaciones de misión crítica, como los data centers, ¿es necesario hacer comisionamiento? Cuando hicimos misión crítica, pues todos decimos, wow, esto es algo que impacta la economía, que impacta la vida, las telecomunicaciones, y en nuestro mundo digital aún más. Los data centers son el corazón del mundo digital. ¿Es necesario hacer comisionamiento? Gerardo, la pregunta ofende. Realmente todos los proyectos en general deben tener comisionamiento, pero es más especial aún tener comisionamiento en proyectos de data center, proyectos de hospitales, de aeropuertos, de plantas industriales que trabajan en procesos muy críticos. ¿Y por qué? Realmente la razón, Gerardo, es que el comisionamiento, uno de los beneficios, vamos a hablar ahorita de beneficios, uno de los beneficios del comisionamiento es, uno, evitar paradas en operación. O sea, desde comisionamiento yo ya estoy trabajando para reducir el número de fallas de mis sistemas críticos durante la operación. 2, reducir los costos operativos. Finalmente, un comisionamiento bien llevado, Gerardo, conlleva a llevar a que mis equipos y mi facility estén sintonizados en el punto de mejor operación del sistema. Eso en que redunda en costos operativos. El dueño del facility, no solamente, Gerardo, hoy en día, no solamente consideramos el costo de propiedad de los sistemas y del edificio, sino el costo de operación. Entonces, ahí viene la otra preocupación del comisionamiento, es cómo yo reduzco mis costos operativos. Entonces, yo no puedo esperar estar en una fase de ejecución y cierre de proyecto para darme cuenta en ese momento que seguramente la tecnología usada erróneamente no me está agregando valor o no me está reduciendo los costos operativos. Hice una mala selección de tecnología. Sí, pero ¿qué pasa con el comisionamiento y con la interventoría? La interventoría es post-mortem. Eso es lo que pasa. La interventoría dice, oye, te equivocaste, ¿no? Lo lamento, sorry. Mientras que el comisionamiento, como va transversalmente desde la fase de diseño, comienza a tener interacción con los equipos de diseño del cliente para decirle,
oye, eso que estás pensando en el papel suena muy bonito, pero eso no es fácilmente operable, no es fácilmente mantenible, los repuestos cuestan mucho, la tecnología no está disponible, no hay pruebas suficientes, es decir, es ir un poco más allá, Gerardo. Pero me late, o sea, me sale aquí una inquietud inmensa. Supongo yo ya hice el data center, no hice comisionamiento. ¿Qué hago? Ya Bueno, está construido, está sí, funcionando. sí, ¿Qué correcto. puedo hacer? O sea, ya Claro. rest in peace. Sí, sí, sí. No, Gerardo, hay diferentes tipos de comisionamiento. El comisionamiento de sistemas nuevos, edificios nuevos, es el ideal, ¿sí? Un edificio que construido desde el Greenfield, desde cero, hasta ya tenerlo ejecutado y en operación. Está el retrofit para edificios que nunca fueron comisionados, que es el retrocommissioning. Es el retrocommissioning, aplica Retrocomisión. para sistemas o edificios que fueron construidos en el pasado, nunca se comisionaron y funcionan como puedan funcionar, como puedan funcionar. Ah, Creo que ni uno mismo sabe cómo funcionan, pero sí, funcionan. correcto. Y está el otro que es el recommissioning, que sería aquellos facilities o edificios, caso puntual de los data centers, Gerardo, en que las pruebas deben hacerse con cierta regularidad. Ejemplo, de lo que hacen en la mayoría de los casos es probar los generadores, Gerardo. Es una prueba frecuente, continua. Pero esas pruebas, ¿cómo son? O sea, ¿con banco de carga o cosas así? Claro, ¿O claro, lo claro. prendí? Ah, sí, sí funciona. No, 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 no. La metodología de RAID, lo interesante que tiene, el valor que tiene es que te define 5 niveles de comisionamiento. Es una pirámide, un modelo piramidal, donde la base es el level número 1, obviamente, se basa en el testeo en fábrica de los equipos y sistemas. Ese es el level O número. sea, un testigo o mi agente comisionador va y ve que eso sí hace lo que dicen que debería hacer. Sí, digamos y ahí es donde viene, porque es necesario que haya el agente comisionador en los proyectos, Gerardo. Porque si yo llevo a las pruebas de fábrica al usuario final, fin- eh, usualmente el usuario final no es un ingeniero y no va a tener la La suficiente expertise, la expertise, experiencia. la experiencia en proyectos. Entonces, o va a un financiero que pues va a sentirse mal en una prueba, eso no va a aportar nada, esa es la realidad. Entonces, Ah, ¿qué es lo que pasa? El comisionamiento hace que finalmente el propietario del proyecto delegue la responsabilidad y la autoridad de la parte técnica del elemento técnico del proyecto en un tercero. Ese tercero al final es el que va a tener las broncas con los contratistas. Entonces, finalmente, para el dueño del edificio, Gerardo, él se lava, de alguna manera, se no, no, evita estar chocando no, con y los no se demás. mete en lo que no sabe. Correcto. Entonces, el dueño del Eso lo deja edificio. al experto. Puntualmente, Gerardo, tuve la oportunidad de participar en esos Level 1 de comisionamiento en proyectos en Europa y realmente es fascinante cómo con las pruebas de fábrica van los delegados del cliente final, o sea, los propietarios van, pero van en un plan de otra cosa, pero va la parte de los agentes comisionadores y ellos sí son los Sherlock Holmes con la lupa Las y cuchillas. sí, sí, y dos, yo le decía que allá en la mayoría de proyectos, Gerardo, es gente ya de canas, o sea, no son muchachos recién graduados, No. es gente con mucha experiencia, Gerardo, que Ah, realmente va a cuestionar los resultados que están viendo frente a sus ojos, los cuestionan y si algo no está bien o no les parece, tienen la autoridad de parar el proceso, decir, oye, eso que estás haciendo no fue lo que acordamos, no es lo que está en los requisitos de diseño, por lo tanto esa prueba no es válida, no me interesa el tiempo que gastaste, hay que repetirla. Entonces, el cliente es donde él está tranquilo tomando agua, tomando refrescos, mientras que el área técnica, el agente comisionador, están con los de la haciendo el fábrica trabajo que es. haciendo eso. En esa óptica, ¿qué le recomiendas a nuestra audiencia? A todos estos amigos que nos están mirando, ¿qué pueden hacer para sus data centers? Bueno, no, yo recomiendo, Gerardo, que ¿cómo decirlo? Primero, el comisionamiento es un proceso de aseguramiento de calidad, es decir, el proceso de comisionamiento debería estar dentro de sus lineamientos de calidad, así como hay un ISO 9001, ISO 14000, deberían tener una certificación de comisionamiento en sus proyectos, en sus edificios. ¿Por qué? Porque es la forma que está garantizando que ese edificio, ese facility, surtió una serie de procesos desde el diseño nuevamente hasta la operación, inclusive, Gerardo,
que garantizan que la instalación fue probada, testeada y opera de tal manera que como fue concebida. Hay un punto muy importante además, Gerardo, y es que el comisionamiento no acaba cuando se hace la fase del handover hacia el usuario final. Cuando se entrega el edificio al usuario final, el comisionamiento usualmente dura un año más. ¿Por qué? Porque las garantías de los equipos usualmente es un año. Entonces, el agente comisionador tiene una responsabilidad un año después de que el facility se entrega. En un año, Gerardo, se presentan las fallas tempranas que presenta el equipo, se van a presentar en ese año. Esa es la razón. Porque ahí va a estar el otro, pendiente de tramitar garantías, pedir garantías y demás. Dos, el tema importantísimo es que en ese año es cuando se le enseña a los operarios cómo manipular esos sistemas y se les explica, se les debe explicar. Está la transferencia de conocimiento. La transferencia de conocimiento. Tienen un año para la transferencia de conocimiento. ¿Qué es lo que pasa en la vida real en muchos proyectos? El training como tal se da en un día, una sesión de 2 días y todo el mundo después apaga y vámonos. Pero en realidad esos son procesos, por eso digo, eso debería estar enmarcados. ¿Y quién puede ayudar a nuestros clientes? Gerardo, yo recomiendo que vayan a compañías con muchos, digámoslo así, primero con mucha experiencia en la ejecución de ese tipo de proyectos, que tengan equipos multidisciplinarios de ingeniería, porque el comisionamiento no es una persona, o sea, no hay un Superman que te haga, que sepa de todo. Entonces debes tener ingenieros, típicamente ingenieros electricistas, ingenieros mecánicos, ingenieros especialistas en software, con el BMS, o el Management System, Building Management, hoy en día es primordial. Okay. Entonces se requieren, son equipos interdisciplinarios, y ahí el cliente tiene que buscar el agente comisionador que tenga la experiencia en proyectos de data center. ¿Y por qué lo digo así? Porque no es lo mismo una empresa que comisione nuevamente aeropuertos a una empresa que comisione data center. ¿Y dónde encontramos esas empresas? Gerardo, pues bueno, yo te diría que en el medio colombiano, sí, puntualmente contamos con empresas tan grandes y tan, digamos, de una trayectoria profesional muy grande como Singeal. O sea, te lo pongo acá presente, Gerardo. Donde, o sea, que los que necesiten, que te puedan contactar. Claro que sí, yo soy un enamorado del tema del comisionamiento, realmente recomiendo a todos los usuarios y a todos los clientes que nunca es tarde para comisionar sus proyectos, para recomisionar sus proyectos. Les voy a enumerar beneficios rápidamente, Gerardo. Uno, como les decía, pasen la mente para el equipo de operación. Pasen la mente, ¿por qué? Por el testeo que se ha hecho, por las pruebas que se han superado, Gerardo, y eso en que redunda en menor parada de operación, menor parada de operación. Para un data center significa dinero, nada más y nada menos que dinero. Sí. Segundo, reducir consumos energéticos, Gerardo. Te doy un ejemplo, en la certificación LEED, ¿sí? Bajo el estándar 90.1 de la RAE, la certificación LEED exige que haya precomisionamiento de los sistemas electromecánicos. O sea, si yo voy a sacar lead, necesito comisionamiento. Sí, correcto. Entonces, si yo fuera hoy en día en Bogotá a caminar por edificios que tienen en su placa, ese edificio debe haber sido comisionado. Debió haber habido un agente comisionado. Entonces, eso es un segundo, digamos, beneficio. ¿Por qué lo hacen? Por muchos temas ambientales y más, pero en el fondo hay un tema económico, Gerardo, y es reducir el costo de operación del edificio. Reusar el agua, reusar, digamos, materiales, reusar productos. Y otro beneficio muy interesante, Gerardo, es que, seamos honestos, típicamente el que es el main contractor en los proyectos entrega como puede entregar. Un ingeniero decía en gerencia de proyectos, los proyectos no se terminan, los proyectos no se acaban, los proyectos se abandonan. Entonces, fíjate esa afirmación tan severa, Gerardo, pero es la realidad. Es decir, el contratista está en los proyectos hasta vámonos. Sí, y hasta donde contesta, hasta donde el cliente le pida. Oye, te quedó mal instalada una lámpara. Oye, te faltó configurar el seteo de los aires. Ven y me los arreglas. El contratista está esperando que se venza el año de garantías. ¿Por qué? Porque después de ahí no tiene responsabilidad. Entonces, el comisionamiento ataca directamente, se le dice, oye, espérate, yo no te voy a recibir porque yo no soy ingeniero electricista, pero tengo aquí mi ingeniero que sí te puede cualificar en instalación. Entonces, un beneficio muy grande, Gerardo, del comisionamiento es que yo me aseguro que el edificio que me están entregando realmente se construyó, se instaló todos los equipamientos de acuerdo a cómo fue diseñado y concebido. Así que ahí no hay lugar de que
peleas. Para peleas, de que mira, yo creía esto, pero realmente me entregaste. Comisionamiento es un proceso de mejora continua, Gerardo. Es decir, por eso hablo de retrocomisionamiento, porque es un proceso de mejoramiento de los edificios en su vida. Típicamente un edificio, la vida puede ser, un data center en su tecnología puede ser 15 años, pero el edificio, la envolvente como tal, puede ser 50 años, 70 años. Entonces, por eso hay que estarlo retrocomisionando, por eso hay que estarlo, digámoslo así, actualizando y demás. Ese es otro beneficio, Gerardo, mantener los edificios a un nivel muy superior. De operación muy superior. Pero decía un maestro en el tema de comisionamiento, decía, hay edificios que están en el top de alto desempeño energético, ambiental, y comisionamiento está ahí. Pero hay edificios normales, ¿sí? De lavar y planchar, que el comisionamiento les ayuda a evitar las fallas, a que no hayan cosas mal instaladas, a que no hayan, digámoslo así, nuevamente como esas quejas de los usuarios, Gerardo. Comisionamiento tiene que ver también con el confort de las personas. Por ejemplo, en los edificios, personas que sienten demasiado frío, demasiada calor, comisionamiento está ahí para decirle, oigan, es que no es cualquier temperatura, es que resulta que hay unos estándares que nos dicen la calidad del aire interior, a qué temperatura debe estar, así que se garantiza confort de personas. Comisionamiento está también, Gerardo, para decirle en los proyectos al tercero, a los que llegan a ocupar y demás, decirle, tranquilos, subas ese auto porque ese auto, el sistema de frenos fue probado. Es decir, yo cuando subo a mi auto, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, pues yo espero que el auto frene, ¿verdad? Claro, obviamente. Porque está así. Pero Gerardo, te aseguro que mi auto no fue probado si frenaba o no. ¿Por qué? Probaron una muestra de un lote de autos, pero mi auto como tal no. Así que cuando sales del concesionario, tú lo pruebas a ver si frena. Y oye, mi auto no frena, algo está mal. Pero comisionamiento dice, no señor, su auto antes del concesionario tiene que ser probado, bajo choque. Claro. Entonces, eso es lo que hace comisionamiento. Le doy a un tercero que le da el valor y la garantía que eso está probado. Para data center, un valor muy especial, Gerardo. Inclusive para los proyectos que son proyectos inmobiliarios de data center, ¿verdad? Donde quien construye no opera. Entonces, quien construye, en esos casos, toma más valor el comisionamiento porque quien construye, al momento de hacer la entrega o ceder el espacio a quien llega a operar, le estoy diciendo, oye, no me creas a mí, créele a toda la documentación que hay detrás del proceso de comisionamiento. Todo lo que estuvo detrás. Hugo, muchísimas gracias por compartir con nuestra audiencia. No, Gerardo, encantado. Bueno, para todos aquellos que estén interesados, nuevamente pueden ubicarnos en nuestras redes sociales en Ingeal, ahí me pueden ubicar o pueden ubicar en el ingeniero Gerardo. La invitación es que cada día tengamos más edificios comisionados en Colombia. Hoy en día, para que se hagan una idea, hablar de comisionamiento en Europa es de lo más normal del mundo. Es decir, un proyecto de data center que no esté comisionado, lo van a mirar como patito feo. Así de sencillo. No está. Hoy en día, Gerardo, en Estados Unidos el tema de comisionamiento está también muy avanzado, muy avanzado. Y algo que la pregunta que siempre me hacen, oye, ¿y eso tan bonito cuánto cuesta? ¿No? Porque pues eso tiene unos costos. Total. Entonces, típicamente, Gerardo, los costos asociados al comisionamiento de un proyecto están entre 0.5% a 2% dependiendo de muchas variables, Gerardo. Se estima que el retorno de la inversión, Gerardo, es en 2 a 3 años. Es decir, en 2 a 3 años he recuperado lo que invertí por haber, digamos, implementado el comisionamiento. O sea, no es un gasto, es una inversión. Una inversión, Gerardo. Muchísimas gracias. Recuerden visitarnos en nuestra página web www.ingeal.com, seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos en nuestro próximo episodio con un tema que estamos seguros les va a interesar.